vectores. Este tema ya lo han visto en física 1. Si están en Computer Science, lo voy a presentar muy brevemente. Ahorita el objetivo de este tema es que lo vamos a trabajar con sumando componentes, restando componentes y multiplicando cada componente por una constante. No nos vamos a meter a los argumentos geométricos porque los argumentos geométricos requieren del trazo de un vector y como ya vieron, trazar vectores en puntos en 3 dimensiones es un poquito complicado, no digamos 3 vectores y encima de todo andar sumando 3 vectores en el espacio de manera gráfica va a costar. Entonces aquí la ventaja es que nos vamos a ir por álgebra y ahí te presten mucha atención porque cuando tengamos álgebra lineal, cuando estemos sumando vectores en n dimensiones o matrices, muchas de estas ideas se van a retomar. Entonces digamos, ¿qué es un vector? Simplemente es una forma de transmitir más información entre el punto A y el punto B. Entonces no solo estoy interesado en saber qué tan largo es este segmento de recta, sino que estoy interesado en saber, digamos, cuál es la dirección de este segmento de recta. Entonces no es lo mismo ir de A a B que ir de B a A. Entonces estos dos segmentos de recta van a tener la misma longitud y todo y van a ser hasta paralelos, pero no es lo mismo A a B que de B a A. Entonces los vectores son segmentos de recta dirigidos. Y hay varias formas de representarlos. La forma más común es, digamos, con B y una flechita, si a uno le cuesta graficar en negrías. Entonces, por ejemplo, en este caso, tengo el vector que comienza en A y termina en B. Y aquí el punto inicial es A, el punto terminal es B. Mientras que este otro es digamos, un vector U que comienza en B y termina en A. Entonces aquí tenemos una longitud y también tenemos una dirección con los vectores. Ahora hay veces que un vector lo pueden representar en términos de cuánto miden, digamos, van a tal velocidad en dirección noreste, dirección sureste, dirección sur. Entonces eso es como que el equivalente a esta otra forma, pero vamos a trabajarlos de manera algebraica. Algo que vamos a notar aquí es que estos dos vectores no son iguales. Entonces, digamos, ¿cómo vamos a representar vectores? Los vamos a representar por medio de puntos que los vamos a unir el origen con ese punto y así es como vamos a ir creando los vectores para que tengamos una forma algebraica. Entonces, digamos, aquí tenemos un sistema de coordenadas y los componentes de un vector. Entonces, ¿qué es lo bonito de tener un sistema de coordenadas? Que en algún momento, como han visto en física, generalmente el punto inicial es el punto de referencia y es el que arbitrariamente nosotros decimos, este es el punto cero. Entonces, el punto cero generalmente lo tratamos de poner en el origen para que todo lo que hagamos en física sea más fácil de trabajar. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a graficar el plano en 3 dimensiones, el espacio, y voy a identificar el punto A. Entonces el origen está aquí. El punto A, digamos, va a tener coordenadas A, B, C. Y la idea es que otra vez hacemos la misma historia. Nos movemos en A, nos movemos B unidades en Y. Y luego eventualmente nos movemos C unidades en C. Y la idea es que estamos tratando de representar esta dirección. Entonces, para representar esta longitud y esta dirección, bueno, aquí no se mira muy bien, pero en realidad esta es una diagonal. Entonces, lo que va a suceder acá es que entonces, para representar este vector, voy a utilizar los componentes del punto A. Entonces, el punto A tiene estos componentes. Pero ahora el único problema es que, digamos, no quiero usar los paréntesis porque si no, no hay forma que yo distinga entre el punto A y el vector que comienza en el origen y termina en el origen. Entonces aquí por cuestión de notación, yo creo que esta la trabajaron en física, los corchetes angulares. Voy a utilizar corchetes angulares para distinguir entre un
punto, un vector y un punto. Y aquí esto es tan curioso porque, digamos, también vamos a tener un vector 0. El vector 0 va a tener exactamente las mismas coordenadas que el origen, pero con la única diferencia de que aquí lo vamos a denotar como un 0 flecha o un 0 muy grueso. Y la idea es que digamos, empiezan en el origen y terminan en el origen. Entonces aquí no tienen ni longitud ni dirección. Entonces este vector 0 es muy útil y en álgebra lineal va a cobrar todavía más utilidad. Muchas cosas van a girar alrededor del vector 0. Entonces la idea es que, digamos, ahorita estoy tratando de poner todos estos vectores en un sistema de coordenadas. Y para ponerlos en un sistema de coordenadas, lo que vamos a decir es que el punto A lo vamos a poner en el origen. Entonces cuando vamos a hacer eso, vamos a tener ahora el vector de posición para el segmento dirigido entre A y B. Entonces, digamos, ahí está el punto A, tiene coordenadas, por ejemplo, vamos a poner A1, A2, A3. Y el punto B tiene coordenadas B1, B2 y B3. Entonces, digamos, si quiero escribir este vector posición en términos de componentes, lo único que voy a hacer es calcular la diferencia entre cada uno de estos puntos. Ahorita solo voy a trabajar en dos dimensiones. Entonces, digamos, aquí tenemos el punto A y aquí tenemos el punto B. Entonces, si quiero encontrar este vector, los componentes de este vector, lo que hago es que calculo la diferencia de cada uno de estos vectores en X. Entonces, este tiene componente B1 y este tiene componente A1. Entonces, hago aquí una diferencia B1 menos A1. Este es mi componente en X del vector. Y luego, para determinar el componente en Y, hago B2 menos A2. En tres dimensiones se va a ver similar, pero va a ser un poquito más difícil de ver. Entonces lo bonito es que si utilizo esta notación, mi vector de posición es B1 menos A1, B2 menos A2 y B3 menos A3. Entonces lo interesante es que, ¿vieron por qué me estoy aprovechando de todo este sistema de ¿cómo se llama? De coordenadas? Es que ahora, digamos, ya sé calcular la distancia entre puntos, sé calcular la distancia del punto al origen, de un punto a un plano o a un eje. Entonces, si en algún momento quiero medir qué tan largo es el vector, para medir la longitud de un vector, simplemente utilizo la fórmula de distancia. Entonces, digamos, podemos utilizar ya sea la longitud de este vector B o la longitud de este vector de 0 a A que tiene estas coordenadas. Lo único que tengo que hacer es utilizar la fórmula de distancia. Entonces cada uno de los componentes lo elevo al cuadrado y, digamos, para este vector en específico, ¿cuál sería su longitud? Ajá. B1 menos A1 al cuadrado, ajá. Es como que fuera la distancia entre dos puntos más B2 menos A2 al cuadrado más B3 menos A3 al cuadrado. Ahora, si fuera este otro, si quisiera calcular la distancia, la longitud del vector A, B, C, que esta va a ser la forma más común de trabajar vectores. Aquí, ¿cuál sería la distancia? Ajá. Sí, porque de este ya está puesto en el origen. Es como pueden ver, no, aquí no hay mucho que hacer. Lo del problema más bonito va a ser el de cómo colgar una estrella, qué tanta presión se está haciendo en las cuerdas. Entonces, definamos las operaciones de vectores. Ahorita buenas noticias para los de física, no voy a meter de un solo producto cruz y producto punto porque ya la clase se vuelve muy cargada. Entonces ahorita las únicas operaciones que vamos a ver son suma, multiplicación por un escalar
Y la resta, aunque en realidad la resta es solo una suma pero con el negativo de un vector. Es distributivo, sí. Ah, bueno, otra ventaja es todas estas propiedades de vectores, todas estas operaciones de vectores tienen propiedades. Eh, las propiedades a las que voy a hacer énfasis son en las propiedades donde nos fallan algunas operaciones. Entonces, con la suma de vectores no voy a volver a hacer énfasis a que es distributiva, asociativa. Uy. Soy como la escultura de Miguel Ángel Asturias. Sí, aunque inicialmente la idea de esa escultura es que las hojas simulaban de que se estaban difundiendo todas sus obras por todo el mundo. Pero luego alguien más se encargó de difundir sus láminas. Entonces, digamos, con la suma de vectores lo que vamos a hacer, bueno, escribamos dos vectores cualquiera. Un vector, digamos, U1, U2, U3 y un vector B, B1, B2, B3. Posiblemente hubiera utilizado unas Ws, pero la idea es, bueno, si queremos realizar una suma, simplemente sumamos cada una de las componentes. Como que estuviéramos sumando dos puntos. Entonces esto es lo bonito del proceso algebraico. No voy a mencionar, no voy a escribir que la suma es conmutativa, asociativa, distributiva por un escalar, porque esas son propiedades que, digamos, son evidentes, son propiedades que uno no repara en ellas. En donde sí voy a hacer un énfasis de unas propiedades que fallan es con el producto cruz, porque el producto cruz si no es conmutativo. Al producto punto sí en algún momento voy a mencionar que es lo mismo U producto punto B que B producto punto U. Entonces aquí solo quiero que observen que U más B es igual a B más U. Pero no voy a andar pidiendo esa justificación. Demuestre esta operación y qué propiedades de vectores se satisfacen. Ahora en álgebra lineal ahí sí tal vez va a haber un énfasis más a las propiedades básicas de vectores. Multiplicación por un escalar. Entonces, digamos, voy a decir que este número k es un escalar, es una constante o un número real. Y si queremos multiplicar k por un vector, entonces se hace k por u1, k por u2 y k por u3. Y digamos, se miran sencillas, pero es porque lo son. Ahora, obviamente, la interpretación geométrica hace un poco más difícil interpretar estos problemas. La que sí me gusta interpretar geométricamente es la multiplicación por un escalar. Porque lo bonito de la multiplicación escalar, digamos que tenemos aquí el vector u. ¿Cómo nos quedaría el vector 2 por u? Nos queda como que este pedazo u más este pedazo u. Ah, se dobla, sí, el vector 2 por u es el doble de este vector y noten que se mantiene paralelo. Entonces cuando multipliquen por una constante mayor que 1, el vector se estira. Entonces este sí me gusta representarlo geométricamente. Pero ahora si lo multiplican, digamos, por una k menor que 1, entonces este vector se va a volver más pequeño. Digamos, por ejemplo, vamos a decir 0.5 por u. Menor que 1 y mayor que 0. Ajá, mayor que es... Ah, muy bien, ahí a Luis Pedro ya bien. Está como abogado del diablo. ¿Qué pasa si la constante es negativa, Luis? Se dobla, pero para atrás. Ajá, está muy bien. A ver, me gusta ese es el sentido que necesito que tengan con estos problemas. Que si multiplican por un número negativo le cambian el sentido al vector. Entonces este se encoge a la mitad. Entonces digamos, si tienen menos 2u, entonces se tiene exactamente este vector, pero se le cambia el sentido. Entonces multiplicar por un signo negativo cambia el sentido. Tienen que regresar como nos pasó hoy. Yo creo que hoy sí está bonito hacer el proyecto de describa los vectores del movimiento de Marcelo en el salón de clases de entre 11 y 20 y 11:35. Tal vez.
hay problemas bonitos para pensar. Entonces, así es la multiplicación por un escalar, digamos, del camas que merece un nombre, es el negativo de un vector. Entonces, digamos, el negativo de un vector es simplemente cuando multiplicamos el vector por -1. Entonces, este es el negativo de un vector. El mismo vector u, pero con el sentido cambiado. Ahora observen algo interesante de la multiplicación por un escalar. Si en algún momento quieren determinar de manera algebraica si dos vectores son paralelos, la multiplicación por un escalar nos permite determinar si dos vectores son paralelos. Entonces, ¿cuándo son dos vectores paralelos? Y la respuesta la pueden ver aquí. Son paralelos cuando uno lo puede expresar en términos de otro multiplicado por un escalar. Entonces van a ser paralelos si son múltiplos escalares entre sí. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Para que no sea tan... para que no suene tan raro. Digamos, por ejemplo, tengo el vector u, 1, -1, y tengo el vector b, 3, -3. Como pueden ver, si multiplico este vector u por 3, obtengo el vector b. Y cuando hagamos esto, vamos a ver que estos dos vectores son paralelos. Se puede ver, digamos, algebraicamente o se puede ver por medio de la gráfica. Entonces, si quiero graficar el vector 1,1, me quedaría... bueno, no, 1, -1 me queda acá, Mientras que el 3, -3 me quedaría un poquito más abajo. Entonces, aquí pueden ver claramente que estos dos vectores son paralelos. Pero lo bonito es que aquí no dependemos de la geometría, sino solo vemos de que estos sean múltiplos escalares. Y es que es tan capcioso porque hasta en algún momento este otro, -1,1, este también va a ser paralelo. Porque este nos quedaría aquí, el -1,1 nos quedaría como por acá. Entonces todos estos vectores son paralelos. En 3 dimensiones se puede hacer sin necesidad de hacer esta gráfica. En 4 o 5 dimensiones vamos ahora a poder hablar de vectores paralelos en 4 o 5 dimensiones. Y la definición que más me encanta para vectores paralelos es, digamos, ¿qué sucede con el producto cruz de dos vectores paralelos? Y esto es repaso para los de física. Calcular el producto cruz entre dos vectores paralelos. Sí, es cero. Muy bien, Alexandra, muy bien. Bueno, pero con esto, ahora el objetivo de Alexandra es exonerarse ahorita de multivariable. Y ahorita sí está más accesible la exoneración. Bueno. Entonces, solo hagamos la resta de vectores. O la diferencia. Y esta simplemente lo que hacemos es que restamos cada componente. ¿Dónde tenía? Bueno, voy a volver a escribir los vectores, pero ahora los voy a escribir con nombres extraños. A, B, C. A ver, vamos a poner M, A. No, ya sé que vamos a... Bueno, solo vamos a poner mar. Es que, ¿cómo no puse mar? Lung. Y vamos a encontrar... Hagamos W, entonces encontremos la resta. Entonces ahora vamos a encontrar cuál es la resta entre W y B. ¿Qué sucede si Marlon se resta a sí mismo? No, es incorrecto porque es vector. Entonces tendrían que, sería 61,61,61. No, aquí esto está incorrecto, sería L menos M. Sí, porque recuerden que una forma bonita de pensar vectores es todos los cursos que están tomando ahorita. Y quieren tomar un inventario de cómo están teniendo las notas en cada curso. Y N menos R. Y este U menos B sería...
A menos M, B menos A, C menos R. No es la forma como van a encontrar descrita la diferencia de vectores ni en el libro de texto de Stuart ni en mi libro, pero esta es bien gráfica, entonces como que uno se familiariza viendo aquí como que, pero ¿por qué están estas letras tan raras? Entonces hay veces que con ese tipo de problemas uno como que asimila este tipo de conceptos. Entonces ya vamos a empezar con los ejercicios, ya tenemos suficiente material para trabajar. Yo creo que el primer ejercicio es cómo encontrar un vector de representación y el segundo algunas operaciones básicas entre vectores. Consigue el vector con punto inicial A, 2 menos 3, 4, y punto terminal o punto final, menos 2,1, 1. Desde aquí hay varias preguntas. Entonces, digamos, se encuentra el vector de posición o el vector, sí, el vector de posición. ¿Por qué es cómodo trabajar con el vector de posición? Porque aquí puedo encontrar longitud, puedo encontrar dirección. Posteriormente, para encontrar el ángulo entre dos vectores, vamos a necesitar el producto punto, que eso es con un poquito de trigonometría. Entonces, digamos, aquí como encontramos el vector posición. Solo tengo que hacer una diferencia entre cada uno de estos componentes. Entonces, digamos, el punto B, el terminal es menos 2. ¿Cómo no? Hubiera puesto otro problema diferente acá porque esto está en el libro. Y estos son de los problemas que sí se pueden poner cualquiera y la clase no se ve afectada. Entonces, digamos, luego lo que hacemos es que calculamos estas diferencias. Tenemos menos 4,4, menos 3. Y lo que me gustó en la otra sección es que Diego hizo una observación bien bonita. Dijo, ¿cuál es la diferencia entre esta operación y digamos una operación que si hubiéramos tenido el vector A y el vector B? Y calculamos la diferencia entre estos dos vectores. Entonces este voy a poner como un problema A1. Si me hacen aquí el cálculo, ¿qué nos va a quedar? La diferencia entre el vector B y el vector A. Lo mismo, ajá. Entonces esto es bien curioso porque algebraicamente es lo mismo, pero este problema es un poco diferente porque aquí, digamos, estoy encontrando un vector dado dos puntos, mientras que aquí ya tengo dos vectores y solo estoy encontrando una diferencia de vectores. Entonces esa es la única diferencia. Ah, sí. No, porque ese sería menos 2, menos 2. Entonces pongámoslo acá, menos 2, 1, 1. Y pongamos aquí más, porque esto se puede hacer menos 2, 3, menos 4. Entonces si sumamos estos dos vectores, este componente me da menos 4, este otro 4 y este otro menos 3. Entonces ya está bien, pero qué bueno que preguntaste, porque sí, vamos, ahora ya gracias a Jen, sí. Ajá, sí. Sí, esa es la fórmula, sí. A cada punto le voy restando su componente. Entonces aquí mucho cuidado con esto, porque sí, la diferencia sí no es conmutativa. No es lo mismo hacer B menos A que hacer A menos B. Les va a quedar una respuesta bastante similar, lo único que van a cambiar es en los signos. Y aquí, digamos, simplemente le estamos restando el punto inicial. Y este es B menos A. Ahora este A menos B no lo hemos encontrado. Y este sería, digamos, A menos B, tal vez si queremos punto inicial B y punto final A. Entonces lo bonito es que ahora vamos a encontrar la longitud del vector 1. Aquí los ángulos son bien interesantes.
Son demasiado interesantes de encontrar estos ángulos. Pues como estamos en 3 dimensiones, ahora tenemos un ángulo en el plano XY, pero también un ángulo como de elevación. Pero, bueno, esto no me apunto, pero Ujú. si no, o sea, no hay dos, como que hay un ángulo entre un plano y otro, pues no puede haber entre los tres. Ah, en algún momento hay ángulo entre los 3 ejes coordenados y son los que se van a conocer como los ángulos directores. Ese es un tema que a veces que te sigue pasar, bueno, cuál es el ángulo con el eje X, el ángulo con el eje Y, el ángulo con el eje Z. Pero solo es como que en pareja, digamos. Sí, es como en pareja, sí. Sí, aquí en 3 dimensiones lo del tema de ángulos se va a volver un poquito más elaborado. Ahorita por el momento voy a dejar ángulos porque eso lo se mira mejor con el producto punto. Entonces digamos aquí tenemos el vector U y quiero encontrar la longitud de este vector. Como ya tengo el vector escrito en términos de por sus componentes, ya encontrar esta longitud no es tan difícil, solo pongamos las barras para decir que estamos encontrando la longitud. Entonces aquí lo que voy haciendo es 4 menos 0, 4 menos 0 y 3 menos 0 y todo esto elevado al cuadrado. No es necesario incluir todos estos cálculos porque esos son cálculos rápidos. 16 más 16 más 9. Muchas veces no van a poder simplificar estas raíces, pero simplemente las dejamos así. Y digamos, por el momento esto sería todo este ejercicio, porque donde nos vamos a entretener más el día de hoy es en las aplicaciones. Ese problema de tensión está bien bonito. Entonces, bueno, aquí sí ya tengo operaciones entre vectores. Estos no son puntos. Aunque la verdad la diferencia entre estos vectores y los puntos es poca. Solo es que los puntos no tienen dirección y no tienen longitud, pero todas las operaciones algebraicas son prácticamente las mismas. Entonces ahorita lo que vamos a encontrar es lo siguiente, vamos a encontrar una suma de vectores, una operación que combine suma o una diferencia con multiplicación con un escalar y otra serie de ejercicios, pero ahorita empecemos con estos dos. Entonces digamos, ¿cómo encuentro la suma entre estos dos vectores? Ah, componente era. Sí, cada componente lo vamos sumando, entonces los pueden sumar de un solo. Yo aquí solo para hacerlo un poquito más, para tardarme mi... Sí, 0, menos 2 y 5. Entonces aquí sume cada componente. Y ahorita todavía no estamos apreciando algo, pero podemos hacer estas sumas porque hay unos vectores perpendiculares de los que todavía no he hablado. Entonces, digamos, ahora aquí para realizar esta multiplicación por escalar y una diferencia, yo creo que lo primero es multiplicar y luego restamos. Entonces aquí nos queda, aquí se va a multiplicar de un solo 4 menos 6 y 4 y pueden ya sea multiplicar por menos 3 o luego suman o multiplican por 3 y luego restan. Ah, sí, gracias, sí es 8, muy bien. Sí. Y el menos 3, digamos, aquí voy con 6 y aquí solo, no, aquí menos 6 porque solo estoy multiplicando por 3. Menos 6, 3, 3 y 3. Entonces ya solo hago esta diferencia. Entonces aquí sí hay un poquito de problemas con los signos. El 4 más 6, porque eso se vuelve menos menos. Menos 6 menos 3 y 8 menos 3. Entonces aquí nos queda 10, menos 9, 5. Entonces aquí, digamos, ya estamos. Y ahora tenemos que encontrar unas cuantas longitudes. A, vamos a encontrar B y A más B. Entonces, digamos, ¿cómo encontramos el valor absoluto de A? La longitud de A, perdón, es que... Ah, si nos queda un número, Raíz de 29. ajá, raíz de 29, y lo dejamos así. Ahora, aquí sí voy a hablar algo, pero es que yo creo que
no la han visto en geometría y es que sí, cómo cuesta, cómo hay tantos conocimientos en mate. Ah, es que ahorita les voy a enseñar algo porque digamos, puede hacer una especulación. Puedo decir que esta longitud es igual a la raíz de 6 más la raíz de 29. O más en específico, puedo decir que A más B es igual al... O sea, si tuviéramos esta operación como que es muy cómoda, pero... Uh, ajá, pues sí, entonces aquí, por eso es que me encanta hacer esta observación. Entonces A más B, desafortunadamente no va a ser esto. Y esto nunca se va a dar. Entonces lo que va a pasar es que si quiero encontrar la longitud del vector A más B, primero voy a tener que encontrar la longitud y que afortunadamente aquí ya la tengo, ya tengo el vector resultante A más B. Entonces solo elevo cada una de estas componentes al cuadrado. 0 más 4 más 25. Y aquí se nos está dando un resultado bien contradictorio. Porque estamos, o en apariencia contradictorio. Porque estamos sumando dos vectores y uno siempre piensa que con la suma y estos números positivos uno agrega, pero aquí en este caso resulta que la longitud del vector A es la misma que la longitud del vector A más B, posiblemente ahí porque hay unas restas. Entonces esto es bien curioso porque entonces no se tiene que A más B, la longitud de A más B es igual a la longitud de A más la longitud de B, sino lo que se va a tener es que siempre que esté sumando estas dos longitudes me va a dar un número mayor o igual, la mayor parte de los casos va a ser mayor que esta suma A más B. Entonces esta es una propiedad bien interesante, se mira en algún momento en geometría. Digamos, ¿qué sucede si tienen si tienen los tres lados de un triángulo? Y digamos, siempre suman los dos lados de cualquier triángulo. Si suman los dos lados de cualquier triángulo, siempre van a tener que esos dos lados van a sumar más que el lado restante. Y pueden tener hasta un triángulo, digamos, delgadísimo. Bueno, este no sé cómo quedaría exactamente, pero 81 raíz cuadrada de 80. Entonces, aunque sumen estos dos y esta raíz cuadrada de 80, 10 les va a dar más que 80 y cuestiones así. Entonces, esto es lo que, digamos, de manera más general se conoce como la desigualdad triangular. Y lo bonito es que no importa qué triángulo tengan, siempre que tengan cualquier triángulo, dos lados van a sumar más que el tercer lado. Pero no sé quiénes vieron de ustedes esta desigualdad de triángulos. Ah, es Ruya, muy bien. Ah, ¿y tenías alguna pregunta sobre cómo encontrar los lados del triángulo y ver si eran isósceles? Ah, Ruy es el hacker de geometría. Sí, si tienen esta pregunta en el laboratorio, lo único que tienen que hacer es encontrar la distancia entre cada uno de los puntos. Y para saber si son isósceles o equiláteros, las tres longitudes les tienen que quedar exactamente igual. Si solo dos de las longitudes son iguales, es isósceles. Ahora, si las tres son diferentes, ese triángulo se conoce como escaleno. Entonces, ahorita solo nos falta cubrir un poquito más de teoría. Y son con los famosos vectores unitarios y los vectores en n dimensión. Bueno, vamos a ver antes los vectores base o estándar. Y yo creo que la teoría de vectores en n dimensiones la voy a presentar después. Cuando estaba en la del Valle, a unos 3 profesores les decían los profesores unitarios. Yo creo que alguna Ana Sofía entendió la broma. Unitarios es que la longitud, ajá, sí, la longitud es de 1, entonces solo uno le pone 1 metro y... no, pero Aníbal no llega a unitario, ¿sí? Sí. No eran, yo creo que el doctor Antillón y no me recuerdo los otros dos profesores, pero a los pobres les decían los profesores unitarios. Yo pondría esa condición, pero adicionalmente que sean perpendiculares. Entonces uno da física, otro da matemática y otro da computer science.
Entonces son profesores que nunca se miran las caras. O por ejemplo, uno da humanidades, otro economía y otro mate. Ahí sí no se miran uno las caras. No, economía sí nos vemos las caras, economía y mate. Mate y humanidades no mucho. Ahí está, así es. Ese es alguien de aquí del Polanyi va a ser el otro unitario. Entonces, ¿qué es lo bonito de los vectores estándar? Digamos, aquí estoy graficando tres vectores. Estoy graficando el vector 1,0,0, el vector 0,1,0 y el vector 0,0,1. Entonces pueden ver que cada uno de estos vectores son paralelos a los ejes. Entonces lo bonito es que los vectores base o estándar son paralelos a cada uno de los ejes coordenados. Y lo bonito de esto es que entonces ya puedo representar cualquier vector en tres dimensiones como una suma de estos vectores. Entonces lo único es que a esto les voy a poner, digamos, unos nombres. El vector que va en la dirección de X es 1,0,0. El vector J es el 0,1,0 y el vector K. Y aquí les voy a poner un sombrero porque esos como son, no solo son vectores, sino que tienen varias propiedades deseables entre sí. Que se merecen el sombrero. Entonces todos estos vectores en dirección de X, el J está en dirección de Y el K está en dirección de Z. Cada uno de ellos tiene longitud 1 y encima de todo, cada uno de ellos es perpendicular entre sí. Todavía no tenemos operación para encontrar cuando dos cosas son perpendiculares. En este curso, más en física, sí. Ahora, en álgebra lineal, estas propiedades de perpendiculares, ¿cómo son de útiles para resolver sistemas de ecuaciones? Entonces, lo bonito es que de esta forma, digamos, si tengo... ¿Quién de ustedes tiene tres nombres? Un nombre con tres letras. Ah, no, tres letras. Vamos a decir a alguien que se llame Bill. Ah, pero eso es... Bueno, vamos a ponerle Bol mejor. Ah, Low. Ah, sí, Low. Bueno, Fer, me gusta más Fer. Entonces, digamos, aquí tenemos dos vectores. El vector Bol y el vector Fer. Y entonces, si queremos expresar estos vectores en términos de los vectores estándar, este sería BI más OJ más LK. Entonces, ¿qué es lo bonito de esto? Podemos trabajar vectores sin necesidad de trabajar con estos corchetes angulares y solo decimos componente en X, componente en Y y componente en Z. Entonces, digamos, aquí también tenemos Fer y este sería Pig Egg Arc. Entonces es bien bonito porque digamos, en algún momento vamos a tener vectores tan largos que va a ser más fácil expresarlo en términos de sus vectores estándar. Por ejemplo, este vector 2i más 8k. Si lo quiero regresar a sus corchetes angulares, ¿cómo lo escribiría? Y estos son errores muy frecuentes. Uno no se percata que aquí hay un 0 más un 0j. Y lo bonito de esto es que incluso ya me permiten escribir estos vectores en desorden y en álgebra lineal en algún momento se empiezan a trabajar otros vectores, entonces es bueno tener una notación para lidiar con otros vectores que no sean los estándar. En dos dimensiones se trabaja exactamente igual, solo que aquí van a haber solo dos vectores estándar, el i y el j. Entonces estos solo van a tener de componentes 1,0 y 0,1. Y lo bonito es que 4, 5, 6 dimensiones también van a tener vectores, estos vectores estándar, solo que de todo va a depender cuántos van a haber, qué tantas dimensiones van a tener estos vectores. Entonces, digamos, de todos estos hay una propiedad bien interesante que no he mencionado.
cuando un vector es unitario. Entonces, un vector, digamos, U, ajá, cuando la magnitud es igual a 1, entonces voy a decir que un vector W es unitario si su longitud es igual a 1. Entonces esto quiere decir, eso sí, J y K son unitarios. Este de aquí no es unitario porque como pueden ver la longitud de este vector, vamos a llamarle de viento. Sí, vamos a decir, la longitud de este vector sería 4 más 64. Entonces este no, sí, este no es unitario. El vector vol y el vector fer no tengo ninguna idea sobre si va a ser unitario o no, porque no sé exactamente qué números hay detrás de F, E y R. Entonces, digamos, estos son unitarios, este no es, con estos hay incertidumbre, pero lo bonito es que si en algún momento necesitan un vector unitario, algunos conceptos sí van a requerir de que haga este vector unitario. Entonces les dan un vector cualquiera y lo que hacemos es que el vector unitario se mantiene paralelo al vector original. Entonces solo lo divido por una constante. ¿Cuál constante? La longitud. Entonces para obtener un vector unitario para W, si W no lo es, entonces se divide W por su magnitud. Entonces lo bonito de esto es que ya tengo un vector unitario para W. Algo que hay que observar aquí es que como la diferencia entre estos dos vectores es una constante, estos dos vectores son paralelos. Excelente. Muy bien, Abner, tal vez ahí por el Computer Science tienen experiencia de cuando las funciones frenan y tener siempre una condición de salida. Si alguien viene y le mete un vector igual a 0, entonces ahí me va a poner el if. Este W es igual a 0, then error. El vector 0 no tiene vector unitario. Sí, entonces, mucho cuidado con que este vector no sea igual a 0. Lo pueden escribir así o lo pueden escribir que la magnitud de este vector no es igual a 0. Que es casi lo mismo, pero es que aquí estoy hablando del vector 0 y aquí estoy hablando del número 0. Esos son los pequeños detallitos que tienen este tema de vectores que uno se va familiarizando a medida que va haciendo uno más problemas. Entonces, solo quiero escribir, digamos, ahorita una notación y ya el resto de la clase la dedicamos a hacer ejercicios. Entonces, digamos, notación. Aquí vamos a tener un nuevo conjunto. El conjunto B mayúscula subíndice n. Entonces cuando miren un V mayúscula subíndice n, este va a ser el conjunto, es el conjunto de vectores, es el conjunto de todos los vectores con n dimensiones. Y aquí necesito explicar algo, ¿qué significa esto de n dimensiones en términos de vectores? Las dimensiones de un vector van a ser el número de sus componentes. Entonces, si en algún momento quisiéramos escribir un elemento, este conjunto Bn, la forma como lo escribiríamos sería de que, comienzo con un A1, continúo con un A2, con un A3, un A4, AN-1 y AN, y hasta aquí termino y aquí tendríamos las n dimensiones. Lo bonito de usar esta notación es que si en algún momento quiero referirme a al conjunto de todos los vectores en dos dimensiones, entonces solo escribo V2. Entonces este es el conjunto de todos los vectores en dos dimensiones. Los más comunes van a ser el V2 y el V3. Entonces una forma que tienen estos vectores es A1, A2. Y el B3, digamos, es el conjunto de vectores
D3, 3Ds. Ahora aquí hay cuestiones muy sutiles, digamos, y esto sí lo voy a escribir ahorita, pero son cuestiones notacionales que no van a ser la parte crítica del curso, pero sí es bueno que las aclare porque, digamos, por ejemplo, cuando yo estaba hablando de los puntos, generalmente los puntos estaba diciendo que eran elementos de R2, R3 o R1, N, si nos íbamos en N dimensiones. Pero ahora si estoy trabajando con vectores, estos estoy diciendo que son elementos de, digamos, ya sea B2, B3 o Vn, dependiendo de cuántas dimensiones hayan. Entonces lo que van a ver es que estos dos van a ser muy similares entre sí, porque o sea tienen A1, A2, A3, lo único que la única diferencia es el corchete y el paréntesis, el corchete para indicar de que sí va a tener dirección, mientras que el paréntesis no hay. Entonces lo que van a ver es que van a ser muy parecidos, pero van a ser conjuntos diferentes. Entonces aquí R2, que es el conjunto de los que tiene los puntos, no va a ser igual a B2. Entonces si están viendo elementos de R2, van a estar viendo puntos. Mientras que en B2 los elementos de ese conjunto van a ser vectores. Entonces aquí van a tener un montón de flechitas. Y estas flechitas pueden empezar y terminar en cualquier punto. Entonces son conjuntos muy diferentes, pero bastante parecidos entre sí. Porque digamos, la longitud de un vector la encontramos encontrando la distancia entre un punto y el origen. Entonces ahorita digamos ya podemos hacer los ejercicios. ¿Sí? Ah, sí, perdón, vamos a bajemos. Entonces esto son cuestiones notacionales. Entonces los famosos, bueno, aquí voy a cambiar un poco el problema ya. Me aburro un poquito del que está en el cuaderno de trabajo. Vamos a poner más 2K solo para que no sea tan elevada la suma. Entonces vamos a encontrar un vector unitario que tenga la misma dirección que el vector A menos 2B. Ok. Uy, entonces ahora cómo hacemos este problema. Yo creo que si lo tratamos de hacer de golpe es un poquito complicado. Entonces tenemos que encontrar un vector unitario. Pero primero podemos resolver la multiplicación y lo pasamos a... Primero lo que podemos hacer es encontrar esta resta, esta diferencia. ¿Para qué vas a pasar polares? No, no. Así, este es fácil. Entonces, digamos, aquí hago, pero aquí hay que tener cuidado porque ahora tengo 2i más 3j menos 2, entonces aquí tengo más 8i menos 4k. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es que tengo que sumar con cuidado todos estos vectores base o estándar. Entonces sumo los i's con los i's, las j's con las j's y las k's con las k's. Y ahora, obviamente este no va a ser vector unitario. Entonces lo que hago ahora es que encuentro la longitud de este vector. Entonces, ¿a qué es igual este vector? Aquí me falta, aquí tengo que poner una igualdad. Qué bueno que me di cuenta. Entonces, ¿cuál sería la longitud del vector A menos 2B? Sería la... Ajá. Sí. La longitud, sí, 10 al cuadrado más 9 al cuadrado más 16. Cuidado. Más 3 al cuadrado. Más menos 4 al cuadrado.
Aquí indistintamente pueden expresar la respuesta en términos de IJK o la pueden escribir como 10, 3, menos 4, es exactamente lo mismo. 100 más, uy, me quedó exacto, no, 125, no, pero 125 tiene raíz cúbica exacta, pero no cuadrada exacta, bueno. Se dejará así como 125. Ajá. Sí, el vector unitario simplemente se obtiene dividiendo el vector que me resultó por su longitud. Entonces al final yo creo que a todos pues, los puedo volver unitarios. A todos los divido por su altura y todos nos quedamos con 1 metro. Después, digamos, pueden cuestionar si realmente esa igualdad es buena. Entonces, ¿cómo lo escribimos? Bueno, pongamos 1 partido raíz cuadrada de 125, 10,3, menos 4. Si quieren, pueden poner el escalar adentro del vector, no hace ninguna diferencia. Este es un problema rápido. El siguiente vamos a determinar cuáles de los siguientes vectores son paralelos entre sí. Y aquí me voy a inventar algunos por inventarme. 1, 2, 0. Les voy a poner un poco más capciosos. 2, 1, 0. Menos 2, menos 4, 0. Y 0, 1, 2. Ah, este está bonito porque están capciosos todos. Bueno, entonces aquí cuáles creerían que son paralelos. Estos dos son paralelos. Es que se puede, pero es largo. Entonces tendrías que encontrar, digamos, el tangente de cada uno de estos. Pero digamos, por ejemplo, este A, si lo multiplico por 2, 2 por A, me da 2,4, 0, que no es igual a este vector. Pero aquí hay otro que parece que es, bueno, y este otro menos. Entonces aquí, digamos, como pueden ver, A y B no son paralelos, porque no hay forma que yo multiplique este por menos 1, por menos 2, por 2, por cualquier otro número. Ahí sí, entonces estos nunca van a poder ser múltiplos escalares uno del otro. Entonces A y B no son paralelos. Si quieren otra estrategia, pueden tratar de encontrar el tangente de cada uno de estos proyectados en el plano XY y ver que el ángulo es diferente, pero qué largo eso. No son múltiplos escalares. Entonces luego que sucede necesitamos B tampoco es perpendicular de paralelo ni a C ni a D. Este más, porque aquí siempre me queda un 0 y aquí siempre tengo un 0. Entonces estos no van a poder ser paralelos. Sí. ¿En este curso que vamos a estar usando la calculadora, no? No, güey, si hay un momento que necesitan calculadora, se los voy a indicar. O sea, yo me refiero más a todos los parciales y todo eso. No, yo creo que no hay necesidad. Sí, todo expresado. Porque si no, entonces me faculta para ponerles los problemas de física épicos que tuvieron en los parciales. Aviones descendiendo. Ahí yo vi a Maffer cuando te ayudó en tutorías, Jennifer, que todos esos ángulos que estaba encontrando. Entonces los únicos que son paralelos entre sí son A y C. ¿Será que se puede definir paralelos y se pueden dividir y queda exacto? Ajá, también. Sí, aunque esa división es una división entre comillas. Es un element-wise division. Pero no es una operación de vectores, es una operación de arrays. Entonces aquí si multiplico 2 por A y encima de todo lo multiplico por un signo negativo, aquí me queda menos 2, menos 4, 0.
Pero aquí Rudy les está dando una clave bien bonita. Entonces esta es clave de Rudy. Lo que pueden hacer es que pueden hacer una división elemento por elemento. Entonces, por ejemplo, pueden hacer esta división entre comillas de A y B, 1,2,0 y 2,1,0. Entonces observen esto, 1 dividido 2, aquí les queda un medio. 2 dividido 1 les queda 2 y bueno, 0 dividido 0. Ah, sí, perdón. Entonces vieron qué sucede acá cuando hacemos esta división elemento por elemento. Estas tres componentes no les quedan constantes. Entonces por esta razón estos vectores no son paralelos. Pero esta no es una operación de vectores, es una operación entre arrays. Pero entonces miren qué bonito cuando hacen C dividido A. Pero esto entre comillas. Menos 2,4,0 dividido 1,2,0. Menos... me faltó aquí el menos 4. Menos 2 dividido menos 1 nos queda menos 2. Bueno, menos 4, yo creo que le encontré un contraejemplo a Rudy, pero vamos a decir que igual como es cualquier número, nos puede quedar menos 2. Ajá. Digamos, aquí tal vez queda mejor el ejemplo de Rudy si hubiéramos tenido aquí un 6,3. Entonces ahí si miran que todos les queda el mismo número, entonces sí son paralelos. Y es indefinido. Pero como puede ser cualquier número, dije, multiplico menos 2 por 0, también me da 0. Entonces, ahí desafortunadamente me encontré un ejemplo que estudió el bonito argumento de Rudy. Pero pues, o sea, no, la mano. Entonces, para que funcione el de Rudy, tendríamos que tener algo como así. Vamos a poner aquí 6 y menos 3. Pero con que tu argumento está bien, Rudy, y si estás poniendo eso, nítido, lo único es que sí vas a tener que decirme que es división entre comillas. ¿Sí? entonces, ¿qué me tiene que quedar para poder hacer ejercicios paralelos? Que al multiplicar un vector por una constante te queda el otro vector. Entonces, digamos, aquí lo que dice es que si este lo multiplico por menos 2, me queda menos 2 menos 4,0, que es exactamente este. Ok, entonces ahí sería A si es paralelo con C, entonces. Pero y son los únicos que son paralelos, los otros no son paralelos. Lo que yo creo que les va a gustar más, porque es lo seguro, es producto cruz. El producto cruz es una operación bastante tediosa de hacer, pero digamos, yo creo que ni el método por inspección ni el método Rudy, parece que hay mucho interés por ese método. Entonces, bueno, ya solo nos queda un problemita más. Y nos queda un problema aplicado. La ventaja es que como es problema aplicado, tienen varias formas de resolverlos. Aquí, digamos, no vamos a prestar mucha atención a la forma de, ¿cómo se llama?, de plantear el diagrama de cuerpo libre y todo. ¿En cuál página está? En los 22. Entonces, lo bonito de este problema es que, digamos, lo miren ahí en el libro y traten de desmenuzar toda esta información. Yo creo que ahorita voy a tapar el diagrama de cuerpo libre, porque si no, este problema ya se vuelve una muy básica. ¿Sí? El largo de la cuerda es relevante, ¿no? Es que ese es el gran problema de física, por eso es que es un curso tan difícil. Aquí no importa porque, como vamos a ver, digamos, el objeto no se está moviendo, la longitud de la cuerda no le estás usando como que para que contestar la densidad o decir, bueno, de esa cuerda se rompe, pero si... Porque hay veces que te dan como que la tensión por metro, digamos, cuánto uno puede aguantar por metro, pero aquí solo te están preguntando, bueno, cuál es la tensión. Entonces, algo que pasa un montón en física es que miran este problema, empiezan a ver aquí unos triángulos y encontrar unos 2 metros, números todos raros, cuando en realidad nada de eso es necesario. E incluso aquí hay unas grandes hackeadas, porque digamos, si tienen los componentes en X,
igual al componente en X y solo dicen, ah, bueno, el componente en Y es igual a la tensión 1 en Y más la tensión 2 en Y y solo hay una diferencia con el peso. Entonces hay varias formas de trabajar este problema. Entonces, primera observación, la longitud en este problema no importa. Segunda observación, estos ángulos, como ustedes usualmente los trabajan en el diagrama de cuerpo libre, se les proporcionan acá. Entonces, si quieren, pueden hacer, digamos, las propiedades, bueno, de que si tienen esta línea recta y luego una recta horizontal, este ángulo de 60 grados también lo van a tener acá. O si quieren, solo agarran aquí el componente y ya sacan, digamos, el seno y el coseno del ángulo adecuado. Entonces, si tienen que estar preparados que en algún momento estos ángulos pueden estar ahí un poco como que puestos en posiciones un poco incómodas de manipularlas. Entonces, como vieron, este problema tiene muy poca información crítica. Necesitamos, ok, la masa de la estrella, los ángulos que están formando con la horizontal. Yo creo que incluso para evitar ambigüedad, si quiero en algún momento que trabajen estos problemas, les vamos a dar el diagrama, porque también como han visto en física, en realidad los problemas empiezan solo con oraciones y luego uno va interpretando la oración y luego, bueno, yo creo que este es el ángulo, yo creo que esto es lo que me están describiendo. Pero para evitar ambigüedades, porque esto no es un curso de física, generalmente les voy a dar el diagrama. Entonces, digamos, aquí, ¿cuál es el punto medular de este problema? Hay dos tensiones. Y bueno, aquí yo incluso, pues, como está en el cuaderno de trabajo, yo creo que pregunté tensión. La tensión es un vector, entonces vamos a responderlo como está en el cuaderno de trabajo, porque ahí está. Todavía hay un poquito de tiempo para hacer este problema. Entonces, ¿qué sucede con esta primera cuerda? Con la primera cuerda, digamos, aquí tenemos el ángulo de 60 grados. Y como esta estrella tiene el peso en esta dirección, entonces lo que va a suceder es que el componente en Y de esta cuerda apunta hacia arriba. Y aquí es donde miran los vectores, digamos, cuál sería la componente en X, es esta otra, y apunta en esta dirección. Pero tenemos otra cuerda, entonces tenemos la cuerda T2. Entonces la cuerda T2 tendría este diagrama. Ajá, tenemos un T2Y. Aquí tenemos un T2X. Y luego tenemos este ángulo que está un poco raro, pero igual lo podemos poner acá 30 grados. Y luego lo que hacemos es que ponemos el peso de la estrella de esta forma. Entonces aquí puedo decir W 5 por 9.8. Poco, porque si no hay un problema de movimiento relativo en el libro de Stuart, que yo creo que ese sí lo voy a poner como challenge. Y ahí pueden usar la calculadora, pueden usar hasta Eugenio. Es que está duro ese problema. Entonces lo bonito aquí es que digamos, esto es donde la dificultad que voy a tratar de mantener aquí, si en algún momento tengo que lidiar con problemas de física. Tengo que hacer un balance de fuerzas. Entonces, algo que está aquí muy implícito, pero obviamente no quiero que vean tanto detalles. Bueno, el objeto no se está moviendo. Entonces, si no se está moviendo, esto quiere decir que en X la tensión de esta cuerda a la izquierda es igual a la tensión de esta cuerda a la derecha. Hay una forma más correcta de trabajar esto en física. Hay que decir a todos esta menos esta es igual a MAX, pero el componente tangencial de la aceleración en X es igual a 0. O sea, esto solo si menean en la estrella. Pero por favor no toquen la estrella. Ahora en Y sí está más interesante la historia. Afortunadamente la estrella no está cayendo, sino este problema sí ya se vuelve más interesante. Estas dos cuerdas están sosteniendo a la estrella, entonces vamos a tener aquí que la primera cuerda más la segunda cuerda, el componente en Y, al peso, digamos aquí pongamos de un solo 49. Si ponen M por G está perfecto. Sí. Vamos a dejar ese comentario. Ese lo vamos a ver en el 13.1 porque voy a graficar una espiral. Lo único es que ahora mi mosca se estaba elevando.
Pero ahora vamos a en homenaje a Pietro, cuando miramos ese problema les voy a poner la espiral que cae solo para decirles la mosca que está acá. Ajá. Ah, las moscas cómo sobreviven, es imposible. Fumiga uno y todavía siguen vivas unas cuantas moscas. Entonces, digamos, lo único que nos falta ver es, bueno, cómo expresar estas componentes en términos de los ángulos. Y como pueden ver, digamos, para encontrar la de Y, tengo el seno de 60 grados y el seno de 30 grados para la segunda cuerda. Para el componente en X, como esta es paralela a esta, puedo trabajar con coseno. Entonces, esto es lo que les decía, si no les gusta trabajar así, estos 60 grados los pueden pasar tranquilamente acá, igual estos 30, ¿por qué? El ángulo se mide respecto a la vertical, es donde se cambian las cosas, ¿verdad? Pero Sí. si es así, No, así si es así, no, pero igual si estás con duda, 60 grados más 90 grados, 150, entonces aquí necesito 30 grados. Y entre estos dos tengo un ángulo perpendicular, entonces este tiene que ser 90 menos 30, 60. Entonces pueden jugar un poquito con trigonometría. Entonces, digamos, en X tenemos nuestra incógnita. T1 por coseno de 60 grados es igual a T2 por, aquí sería el coseno de 30 grados. Entonces esto es clave porque aquí ya tengo una relación entre T1 y T2. Para estas otras tendría que, y estas son incógnitas, T1 por el seno de 60 grados más T2 por el coseno, es el seno de 30 grados. Y esto me permite poner sin calculadora hacer problemas accesibles. Incluso no se sorprendan que les ponga 45 grados. Ajá. Entonces la idea es que de aquí puedo obtener T1 o T2. ¿Sí? Yo creo que sí. Sí. Sí, si no los echan, entonces que quedémonos aquí. Y si no, voy a tratar de volver a tener este salón. Me voy a apoderar de este salón como en represalia porque no nos dieron los A100 algo. Entonces, coseno de 30, ¿qué es? Raíz cuadrada de 3 partido 2. ¿Ah? Ah, ahorita. Pero todavía no es la una. Ah, no, aquí es mate 101, sí nos van a echar. Pero yo puedo echar a Mario de este salón, pues si quieren. Y luego, ¿cómo encontramos, digamos, el T1 o el T2? Sustituimos en la segunda ecuación. Entonces aquí tengo que T1 es esta raíz cuadrada de 3 por T2. El seno de 60 es raíz cuadrada de 3 partido 2. ¿Sí? Sí, es leyes de Newton. Seno de 30 grados aquí es igual a 1/2. Y todo esto es igual a 49. Esto por esto es igual a 3/2. Ajá. Y T1 sería... Ajá. Y bueno, lo que no les permitiría son las componentes en X y Y. Tendría que hacer seno coseno para poner T1 seno de 30, T1 coseno de 30 y así sucesivamente. Pero sí, aquí no es la clase, desafortunadamente. Ah, Zampana, bueno, pero cae bien porque por lo menos se estiran las piernas. Aquí no toca nada. Muchas gracias. Sí, se lo voy a ir a dejar a Ronnie. Gracias. ¿Dónde voy a